este video vamos a mirar sobre cómo crear un diagrama de flujo y una vez que tengamos dicho diagrama de flujo, cómo hacer la programación en MATLAB. Entonces, esto es lo que llamamos en la programación básica la creación de un algoritmo. Entonces, la forma como vamos a crear un algoritmo es primero realizar el diagrama de flujo y una vez tengamos el diagrama de flujo, vamos a en un script de MATLAB vamos a codificar dicho algoritmo. Entonces, para la creación de diagramas de flujo vamos a utilizar unas figuras. Entonces, esta figura que tenemos aquí, esta primera, este óvalo, me va a representar el inicio del algoritmo y lo vamos a colocar también al final, que me va a representar el fin. Entonces aquí, en este caso, el diagrama de flujo tendrá un inicio que estaría representado por esta figura y la misma figura me va a representar el fin del algoritmo, donde finaliza. Ahora, otra figura que vamos a utilizar es este cuadrilátero, que es un paralelogramo. Entonces, este paralelogramo es aquí, en este paralelogramo vamos a definir, son las, permítanme, yo escribo con otro color para que no se confundan con estas flechas que están aquí. Esta flecha que está acá, lo que nos está indicando es que qué es lo que va a hacer, cuál es el paso a seguir. Entonces tenemos el inicio, acá tenemos el fin del algoritmo, donde finaliza, y en esta, aquí es que vamos a escribir las variables. Entonces aquí vamos a definir quiénes son las variables. Entonces, este paralelogramo, aquí adentro nosotros vamos a escribir las variables y cuando es más de una, separadas con coma. Por ejemplo, tengo una variable x1, una variable x2, y así sucesivamente. En este rectángulo, aquí es sobre la asignación de los valores de las variables anteriores. Entonces, en este rectángulo vamos a escribir la asignación de valores a las variables. La asignación la vamos a hacer con una flecha hacia la izquierda. Es decir, por ejemplo, si yo digo que a x le voy a asignar el valor de 3, entonces lo escribiría x, la flecha a la izquierda, y luego el 3. Entonces esto representaría que a x le asigno el valor de 3. Bueno, los ejemplos los voy escribiendo acá. A x le asignamos el valor de 3. Aquí en este caso escribimos el inicio directamente dentro del óvalo. Y este otro símbolo es para mostrar los resultados. Entonces en este caso, por ejemplo, quiero mostrar el resultado que lo llame R. Entonces simplemente aquí escribo la R y ya estoy diciendo que este es un resultado del algoritmo, de unas operaciones con las variables que teníamos anteriormente. Y aquí pues tendríamos el fin. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a construir nuestros algoritmos. Más adelante, cuando miremos lo que son los condicionales, ciclos,
eh, esas cosas, entonces ahí aparecerán otras figuras que yo las explicaré en su debido momento. Por el momento, los algoritmos que vamos a hacer en este video van a tener únicamente estas figuras. Los óvalos que me determinan el inicio y el fin del algoritmo. Este paralelogramo que ahí voy a escribir las variables que yo voy a ingresar. Esas serían las variables a ingresar. Asignación, luego hago la asignación de valores a dichas variables, es decir, operaciones, etcétera, lo que me pidan hacer. Y por último, mostrar resultados y finalizar. Entonces, antes de empezar con un ejemplo, vamos a mirar algunas, algunas operaciones que en la programación se utilizan muy a menudo, ¿no? Unas operaciones que es bueno conocerlas. Entonces, vamos a mirar esto. Entonces, ¿cómo hacemos esta primera? Dice que le asignemos a la variable n la raíz cuadrada de 5. Entonces, recuerden que la asignación está dada con un rectángulo. Entonces, la asignación la escribo con un rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Escribo el rectángulo en el diagrama de flujo y me está diciendo que a la variable n le asigne la raíz cuadrada de 5. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, lo importante aquí es cómo pasar de un diagrama de flujo al código de programación como tal, es decir, en el programa MATLAB. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir MATLAB. Eh, Cuando ustedes tienen el MATLAB instalado, ustedes pueden sacar las ventanas aparte. Entonces voy a hacer un nuevo script aquí. Este script lo voy a correr con CLC, con Clear All y con Close All. Vamos a guardarlo. Lo voy a escribir como semana 4, que esta es la cuarta clase, sobre sobre la parte de la, perdón, semana 1. Esta la vamos a escribir como primera semana de lo que es la programación en MATLAB. Entonces, listo. Aquí la tengo guardada, ese código, y puedo sacar estas ventanas, las puedo sacar dándole clic aquí en esta pestañita y le damos la opción Undock, que puede ser también con control, la tecla de mayúsculas y la U. Entonces ahí la sacamos, la podemos observar aquí, la voy a dejar aquí en la parte izquierda, voy a subir un poco esto aquí y acá abajo voy a colocar esta ventana de comandos. Entonces esta ventana de comandos también la voy a sacar, Unlock, y la voy a colocar acá abajo. Entonces aquí las tengo las ventanas, el editor acá arriba y la ventana de comandos abajo de el editor. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo hago las operaciones, puedo correr y voy mirando acá abajo. Y aquí en la parte derecha voy a colocar este Word, donde vamos rayando. ¿Mm? Perfecto. Entonces aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, estamos en la primera parte. Dice, asigne a la variable n la raíz cuadrada de 5. Estamos aquí en esta parte. Entonces, ¿cómo lo escribo en MATLAB? Esta asignación con la flecha a la izquierda en el código de programación es simplemente un igual. Entonces, voy a escribir aquí. Entonces, escribo en la línea 2, n igual raíz cuadrada de 5. ¿Cómo es raíz cuadrada en MATLAB? SQRT. Y entre paréntesis, el 5. Y listo, lo voy a dejar sin punto y coma para mostrar el resultado.
lo corremos y entonces lo que tenemos aquí es que hemos asignado a la variable n el valor de la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Podemos imprimirlo el resultado. Voy a colocar el punto y coma y voy a imprimir el resultado. Voy a imprimirlo con F, con la opción fprintf, que lo habíamos visto en los anteriores videos. Entonces voy a escribir la raíz cuadrada de 5, perdón, voy a evitar los acentos, raíz cuadrada de 5 y lo voy a imprimir con 7 cifras decimales, con 7 cifras decimales, y aquí lo voy a colocar porcentaje tipo float, y como dije, con 7 cifras decimales, una parte entera y 7 cifras decimales. Backslash n, perdón, aquí voy a cambiar el teclado para colocar el backslash n, coma, y la variable que voy a colocar es la n. Entonces tenemos, lo volvemos a correr y nos dice, la raíz cuadrada de 5 con 7 cifras decimales es 2.2360680. ¿Listo? Hemos resuelto el primero. Entonces vamos con el siguiente. Este fprint lo voy a ocultar, ¿sí? Y vamos a resolver el siguiente punto. El siguiente punto dice, asigne a la variable s el valor de 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá en MATLAB lo que hacemos es s igual 0, punto y coma. Y aquí ya lo tenemos asignado dicho valor. No me aparece nada porque le coloqué el punto y coma. Si le quito el punto y coma, me aparece en el Command Windows s igual a 0. Por lo tanto, entonces acá en el diagrama de flujo iría en el rectángulo, escribiría que a S le asignemos el valor de 0. Esa asignación de valor 0, que es el módulo en la adición, y el valor de 1, que es el módulo en la multiplicación, esos dos valores son importantes en la programación porque a eso es lo que se refiere a un contador. Entonces, eso pues lo vamos a ver más adelante cuando entremos a lo que son los ciclos. Entonces ahí vamos a necesitar de contadores. Entonces simplemente es a ese asignarle el 0 o a ese asignarle el valor de 1. Entonces, ahora me dice, modifica el valor de ese incrementándolo con un valor de otra variable u. Entonces, en el diagrama, pues primero las variables son s y u. Y lo que voy a hacer es, al valor que tiene s actual, le voy a aumentar el valor de u. Y ese valor se lo voy a asignar nuevamente a s. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces lo que haríamos es, en la asignación, al valor de s, ¿qué le voy a asignar? Le voy a asignar su valor actual, s, más otro valor de u. ¿Mm? Obviamente, s ya tenía un valor previo. Por ejemplo, supongamos que s valía 7. ¿Mm? Entonces, la asignación que voy a hacer en la línea 3 es lo que tengo aquí. Si yo escribo que a s le asignemos el valor de s más u, y si yo le escribo aquí u y lo corro, me va a aparecer un error. ¿Por qué razón? Porque el valor de u no lo tiene MATLAB. Entonces dice que la función indefinida o variable indefinida, esta u, no está definida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo construyo un diagrama de flujo, entonces, ¿cómo sería el diagrama de flujo aquí? Entonces, el diagrama de flujo va a ser lo siguiente. Entonces, el inicio, las variables que voy a ingresar tienen que ser la variable s y la variable u. Y
lo que voy a hacer aquí es a la variable s le voy a asignar la variable s más u. Entonces vamos a construir el algoritmo. Ya tenemos el algoritmo, ahora vamos a codificarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a codificar? Bueno, esto lo voy a cortar, control X. ¿Y cómo lo codificamos entonces? Voy a borrar y empiezo. Este CLC Clear All Close All me hace referencia como al inicio del algoritmo. Entonces, sigo aquí. Debo ingresar S y debo ingresar U. Entonces, vamos a ingresar S, lo voy a ingresar como 7, por ejemplo. Ingreso U, como por ejemplo, como 3. Listo. Y ahora sí hago esta instrucción. Entonces, ¿qué instrucción le voy a hacer? A S le asigno el valor anterior que tenía, que era 7, y le sumo el valor de U, que es 3. O sea que el resultado me debe botar 10. Entonces le digo, S es igual al S anterior, que era 7, más el valor de U. Entonces, cuando lo corremos, él nos arroja como S igual a 10, el nuevo valor. El nuevo valor es 10. ¿Mm? Aquí esta parte del algoritmo, de aquí en adelante, cuando me diga mostrar resultados, cuando digamos mostrar resultados, yo lo que voy a utilizar es la opción fprintf. ¿No? Entonces, para construir un algoritmo siempre vamos a hacer ingresar las variables, todo con punto y coma al final de cada línea, y cuando vayamos a mostrar resultados, no le quitamos el punto y coma, sino que colocamos la instrucción fprintf. Continuemos. Dice, modifique el valor de S reduciéndolo 2 unidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es algo similar, ¿no? Entonces, en el diagrama de flujo nosotros encontraríamos esto. Al valor de S le vamos a asignar el valor actual que tiene y le vamos a reducir 2 unidades. Entonces sería a S menos 2. Miren que aquí el valor actual es 10. Entonces le voy a colocar punto y coma y le voy a colocar que S sea igual al valor actual, que es 10, menos 2. Entonces, ¿qué me va a botar el algoritmo? Me va a botar 8. Entonces ahí me bota que S vale 8. Ahora dice, modifique el valor de N duplicándolo su valor actual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ingresar N. ¿Mm? Es otra variable, voy a borrar esto. Entonces voy a ingresar N. Entonces, por ejemplo, que N sea 17. Listo. Y ahora dice que modifique el valor de N duplicando su valor actual. Entonces, ¿cómo hacemos esa asignación? Entonces, la asignación sería al valor de N lo vamos a colocar el valor actual duplicado, es decir, multiplicado por 2. Entonces voy a colocar aquí 2n. A n le voy a asignar 2n. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, en la línea 3, lo que voy a hacer es a n le voy a asignar, recuerden que acá en el programa es con el igual, 2 multiplicado por n. Lo voy a dejar sin el punto y coma para mostrar n. El resultado me da 34, ¿no? Que es el doble. Ahora, la siguiente me dice, modifique el valor de x incrementándole en un 19%. Supongamos que eso es el IVA. Entonces tengo el precio de un producto que me cuesta, por ejemplo, 10.300 y quiero aumentarle el IVA, que es el 19%. Entonces vamos a escribir eso. Entonces digamos aquí que la asignación de x es de 10.300 y le vamos a aumentar el IVA. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Entonces, tenemos que modificar ese valor de x. Entonces, ¿cómo modificamos el valor de x? Entonces sería a x le vamos a asignar su valor actual, x, pero le vamos a incrementar el 19%. Si nosotros queremos recoger su 100%, sería 1. 1 me representa el 100%. 19% me representa 0.19. Y como le estoy incrementando, sería
al 100% debo sumarle el 19% de X, ¿no? Esto de X. Entonces, es decir, el 119% de X. ¿Y cuánto es el 119%? Pues esto no es más que el 1.19X. Entonces aquí tendría 1.19X. Entonces, esa sería la forma como le vamos a incrementar. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí le asignamos a X, le asignamos 1.19 multiplicado por X. Y ahí me da el valor, el precio de ese producto incrementado el IVA. Entonces, vamos a ver el resultado. Sería de 12.257. Ahora, acá me dice, modifique el valor de X reduciéndole el 19%, es decir, reduciéndole el IVA. Entonces sería el 100% menos 19%, eso sería el 81%. O sea que, entonces, ¿cómo lo hacemos? Al valor de X, perdón, ese rectángulo. Entonces tenemos al valor de X, le asignamos el 81% de dicho valor. Entonces supongamos, por ejemplo, que compré un televisor y ese televisor vale 1.350.000 pesos y me dicen que ha reducido, que me lo dan con el descuento y el descuento es que no tengo que pagar el IVA. Entonces, ¿cómo lo hago? A X le asigno 0.81 multiplicado por el valor actual, 1.350.000. Entonces vamos a mirar cuánto es lo que debo cancelar. Entonces debo cancelar 1.093.500 pesos. Y por último, esto es muy importante. Intercambiar el contenido de dos variables. Entonces, supongamos que yo tengo que a la variable A le tengo asignado el número 47 y a la variable B le tengo asignado el número 35. Y ahora, yo quiero hacer un algoritmo de forma que me intercambie esos dos valores. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a trabajar aquí sobre sobre este algoritmo. Entonces tendríamos las variables. ¿Quiénes son las variables en este caso? Las variables son A y B, que ya las he digitado. A vale 47, B vale 35. ¿Cómo hago para intercambiar los valores? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero voy a escribir un error que no me va a funcionar. El error que yo podría cometer es decirle que al valor de A le asigne B y al valor de B le asigne A. ¿Y qué me tiene que mostrar de resultados? Pues el nuevo valor de A y el nuevo valor de B. Entonces vamos a hacer este algoritmo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos ya en este paso. Ya asignamos el valor de A y asignamos el valor de B. Entonces voy a hacer esto. Entonces haría que a A le haga igual a B, punto y coma. Y que a B haga igual a A, punto y coma. Y ahora vamos a mostrar resultados. Entonces vamos a hacerlo con un fprintf y vamos a escribir el valor de A es, y entonces aquí porcentaje integer porque es un
entero y vamos a escribir A. Vamos a copiar este que me sirve, lo voy a copiar nuevamente y voy a imprimir. El valor de B es B. Antes de correrlo, ¿qué me debe mostrar? Si A valía 47 y B valía 35, me debe mostrar que el valor de A es 35 y el valor de B es 37. Veamos qué me muestra. Cuando yo lo corro, me muestra que tanto A como B valen 35. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está mal? La primera parte sí me funcionó. Miren que A valía 47 y ahora A vale 35. Pero el valor de B no me funcionó. Porque el valor de B le asigna nuevamente el 35. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo que tenemos que hacer aquí es agregar una nueva variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar esto, que esto era lo que estaba mal. Vamos a dejar el fprint, que eso sí lo necesito. Y vamos a modificar esta parte en el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando a mí me pidan que tengo que intercambiar valores de dos variables, entonces vamos a agregar una variable auxiliar, por ejemplo la variable t. Y lo que voy a hacer es guardar, en esa variable t voy a guardar uno de los dos valores, por ejemplo el valor de b, el valor de la segunda variable. Entonces lo voy a guardar el valor de b en la variable t. ¿Cómo hago? Pues a la variable t le asigno b. Listo. Entonces ahí está guardado el valor de t. Y a la variable a también le voy a asignar el valor de b. ¿Mm? Entonces ahí ya tenemos que perdón, qué pena, tengo un error. A la variable t le voy a asignar el valor de a. Voy a guardar el valor de a. Ahora, a la variable a le voy a asignar b. Y a la variable b le voy a asignar el valor que tenía anterior de la variable a. T. Y que me imprima a y b. Vamos a mirar esto. Entonces tenemos a la variable t le voy a asignar el valor de a, punto y coma. Luego a la variable a le asigno el valor de b, punto y coma. Y por último a la variable b le asigno el valor de t. Luego le digo que me imprima a y b. Entonces dice que el valor de a es 35 y el valor de b es 47. ¿Mm? Ahora, si nosotros queremos volverlo más dinámico, es decir, que yo no los digite los valores de A y B aquí arriba sobre el script, sino aquí en la ventana de comandos, nosotros podemos digitar un valor desde el teclado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la opción le podemos decir que el usuario ingrese el valor. Entonces, con la opción Input le vamos a decir un mensaje al usuario para que digite el número. Entonces, digite un número o digite el valor de A mejor. O digite el valor de A. Y acá vamos a escribir también con input y vamos a escribirle digite el valor de B. Entonces, al correrlo, entonces me va a aparecer el mensaje aquí, dice, digite el valor de A. Si a ustedes les aparece aquí que el cursor está muy pegado de A, por ejemplo, si yo les digito el 4 me queda muy pegado, entonces lo que tienen que hacer es corregirlo acá dentro del texto, ¿no? O sea que aquí le pueden dar otro espacio, o si quieren le pueden escribir A igual, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, punto seguido,
B igual y acá punto seguido A igual. Para detener un algoritmo, aquí miren que se está ejecutando, aquí me aparece un mensaje que dice que esperando que ingrese el valor de A. Entonces, si ustedes lo quieren detener, se ubican aquí, clic en la ventana de comandos y le dan control E, control más la letra E. Y al darle control, control más la letra C, control C, entonces ahí dice que la operación ha terminado. Control C, como darle copiar en Word, control C. Ahora, entonces ya aquí modifiqué, lo vuelvo a correr y ya me aparece, ¿no? Entonces digite el valor de A. A igual, entonces por ejemplo, le voy a dar el valor de A 6. Digite el valor de B. El valor de B le voy a dar 10. Entonces vamos a ver que se intercambia. El valor de A es 10 y el valor de B es 6. Se han intercambiado. Entonces recuerden cómo era el algoritmo. Si tengo dos valores, guardo el primer valor en la variable t, le asigno a b ese valor, le asigno a la variable que había guardado, le asigno el otro valor y a la variable b le asigno el valor guardado, que era t. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces con esto ya estamos, ya estamos en condición para resolver algunos ejercicios. Entonces vamos a hacer un script de forma que me permita hallar el área de un triángulo. Si nosotros conociendo sus lados, área de un triángulo, conociendo sus lados A, B y C. Esto pues ya lo habíamos visto en los videos anteriores cuando se hizo la creación de funciones en MATLAB. Entonces yo lo voy a abrir desde acá, que lo tenía aquí, este script que se llama triángulo. Entonces, como lo pueden ver es, a la variable t le asignamos el valor de a más b más c sobre 2 y el área es la raíz cuadrada de t multiplicado por t menos a, por t menos b y por t menos c. Aquí voy a hacer un pequeño diagrama para que ustedes me comprendan, quienes no han visto el video. Entonces, si este lado mide a, este lado mide b y este lado mide c, entonces lo que vamos a hacer es a t le vamos a dar el valor de a más b más c dividido entre 2. Y por lo tanto, el área del triángulo, que la voy a llamar la variable a, no es más que la raíz cuadrada de t multiplicado por t menos a, multiplicado por t menos b y multiplicado por t menos c. Entonces, vamos a hacer el algoritmo. Entonces, vamos a hacer primero el diagrama. Entonces, primero le doy inicio. Luego, ¿qué hago? Entonces, luego con este paralelogramo digito las variables de entrada. ¿Quiénes son las variables en este caso? Pues los lados del triángulo. A, B y C. Luego, con un rectángulo, hago la asignación de variables o las operaciones. Entonces, ¿qué operaciones tengo que hacer? Entonces, si miramos acá, primero a t le asigno la suma de los lados dividido entre 2. Entonces digo que a t le asigno a más b más c dividido entre 2. Voy a hacer este rectángulo más largo, si no, no me va a alcanzar. ¿Y qué me hace falta? El valor de a.
Entonces, al valor de A, que le voy a llamar el área, le voy a asignar la raíz cuadrada de t multiplicado por t menos a, por t menos b y por t menos c. Yo aquí lo estoy escribiendo en el diagrama en modo matemático, pero ya después yo tengo que conocer de las manuales que hemos visto de MATLAB, yo tengo que conocer cómo ingresar raíz cuadrada, cómo hacer las operaciones básicas en MATLAB. ¿Mm? Entonces, ventana de comandos. ¿Y qué me hace falta? Mostrar los resultados. Entonces vamos a mostrar los resultados aquí. Recuerden que para mostrar los resultados es esta figura geométrica, que es una especie como de un lápiz. Entonces, ¿qué vamos a mostrar de resultados? Pues vamos a mostrar únicamente que nos imprima cuánto es el área del triángulo, es decir, la variable A. Y con esto finalizamos. Entonces acá colocamos fin. Entonces vamos ahora a codificarlo en MATLAB. Entonces aquí ya lo tenemos. Lo vamos a hacer con input cuando ingresemos. Entonces aquí en esto, el ingreso de variables lo voy a hacer con input. Aquí vamos a hacer las operaciones para imprimir, recuerde. Entonces les voy escribiendo acá. Entonces esto lo vamos a hacer con input. Esta asignación pues es simplemente con el símbolo igual. Y la impresión de resultados es con fprint f. Entonces esas son las opciones que vamos a utilizar en MATLAB para codificar. Entonces voy a crear un nuevo script que lo voy a llamar área del triángulo. Entonces clc, clear all y close all. Entonces voy a guardarlo como área triángulo, área guión bajo triángulo sin tilde. Recuerden que no podemos darle espacios entre palabras, entonces por eso le coloco el guión bajo y lo voy a guardar acá donde estoy guardando estos archivos. Guardar. Entonces, vamos a hacerlo, el algoritmo. Entonces, digitamos primero el valor de A. Entonces, si quieren pueden escribir ustedes un fprint f para colocar un mensaje al inicio. Entonces, programa para calcular el área de un triángulo. Listo. Entonces aquí backslash n para que dé el enter. Y ahora sí vamos a colocar a igual input. Entonces, vamos a colocar los lados. Vamos a solicitar los lados del triángulo. Digite la dimensión del primer lado del triángulo. Punto y coma al final, para que no nos muestre ese valor de A. Voy a pegarlo dos veces, perdón, control Z, dos veces para cambiar aquí. A B, ¿qué le voy a asignar a B? Perdón, control C, voy a B. ¿Qué le asignamos a B? Digite la dimensión del segundo lado. Y a C, digite la dimensión del tercer lado. Estamos en esta parte con input. Solicitamos los lados. Ahora vamos a esta parte del diagrama, la asignación. Entonces, a T le voy a asignar la suma de esos lados, A más B más C, y esto dividido entre 2. Y a la variable A mayúscula le voy a asignar la raíz cuadrada de la variable T multiplicado por
en paréntesis t menos a multiplicado por t menos b y multiplicado por t menos c. Punto y coma, recuerden, punto y coma al final de cada variable. Estábamos aquí en el diagrama. Ahora imprimir a. Entonces vamos a imprimir con fprint f y vamos a escribir el área del triángulo de lados. Vamos a escribir sus lados. A igual porcentaje tipo float. B igual porcentaje tipo float. Y C igual porcentaje tipo float es A igual porcentaje tipo float con 2 cifras decimales. Entonces acá también lo voy a escribir con 2 cifras decimales. Con 2 cifras decimales. Todo con 2 cifras decimales. Coma. Y vamos a imprimir los resultados. El valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor del área. A. Vamos a compilar. Y nos dice, digite la dimensión del primer lado del triángulo. A igual a 34. B igual a 23. Y C igual a 57. Entonces el área del triángulo de lados 34, 23, 57 es 0. Eso debe ser porque no se puede formar un triángulo con esos lados. Bueno, en este momento pues me estoy inventando algunos. Vamos a modificar aquí. Aquí nos falta un espacio, dejar al final para poder aquí del triángulo punto y vamos a colocar A igual, mejor aquí. Acá le vamos a dar punto B igual y aquí punto C igual. Vamos a modificarlo de esta forma, los inputs. Listo, ahí sí ya. Entonces vamos a, ahora sí, bueno, vamos a escribir por ejemplo un triángulo rectángulo de lados 3, 4 e hipotenusa 5. Entonces el área del triángulo con lados 3, 4 y 5 es de 6 unidades cuadradas, ¿no? Muy bien, nos faltaría acá al final dejarle el backslash n para que no me aparezca esto aquí, sino que me dé un enter, ¿no? Entonces vamos a volverlo a correr. A igual a 3, 4, 5 y el área es de 6 unidades cuadradas. Les dejo aquí, se los hago más ancho para que ustedes puedan mirar el código de programación y lo hagan ustedes también. Pueden pausar el video para que terminen de transcribir este código. Vamos entonces con otro ejemplo. Este ejemplo es el intercambio de cifras en un número natural que tenga 2 cifras, es decir, con los números del 1 al 99. Más exactamente del 10 al 99, ¿no? Del 10 al 99. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Si, por ejemplo, aquí para que me comprendan, si, por ejemplo, yo digo que n es el número 23, yo lo que quiero es que me muestre un resultado, lo voy a llamar R, y el resultado va a ser el intercambio de las cifras, es decir, que me mostraría 32. Eso es lo que quiero hacer. Pues obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer de forma matemática? De forma matemática, pues tengo que sacar las unidades de este número, que sería el 3. Vamos a sacar las decenas de este número, que sería el 2. Entonces digamos que a U le asigno el 3, a D le asigno el 2, y entonces R, ¿quién va a ser? Pues R no va a ser más que
Estas unidades las debo multiplicar por 10. Entonces sería 10u, mejor escribámoslo aquí, 10u. Al multiplicarlas por 10 me daría 30 y le sumo las decenas. Entonces le sumo las decenas. Esas serían las operaciones que debemos hacer. ¿Cómo hacemos esto en MATLAB? Entonces vamos a copiar. Voy a copiar esto primero de aquí. Control C. Vamos a hacer un nuevo script acá. Programa para intercambiar las cifras. Pongámoslo aquí. Intercambiar las cifras de un número natural de 2 cifras. Entonces, ¿qué le vamos a solicitar? N, el número. Entonces, digite, aquí le vamos a escribir, digite el número natural de 2 cifras. Listo. Este lo voy a guardar como intercambio cifras. Guardar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero el diagrama de flujo. Entonces, vamos a crear el diagrama de flujo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que inicio, ya lo tenemos, en el CLC, Clear All, Close All y el Fprint, el título. Luego, las variables a ingresar con el input, que eso lo escribimos acá con este paralelogramo. En este caso sería únicamente una variable que es n. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer todas esas operaciones. Entonces, en MATLAB, ¿cómo hacemos para calcular las unidades, las decenas de un número? Pues, ¿cómo lo haríamos de forma matemática? Si queremos calcular las decenas, entonces lo que haríamos es hacer el n, dividirlo entre 10, ¿cierto? Entonces, si yo n lo divido entre 10, n vale 23, lo divido entre 10 me da 2.3. ¿Y quiénes son las decenas? Pues las decenas no es más que la parte entera de ese número. ¿Cómo calculo la parte entera en MATLAB? La parte entera se calcula con la opción fix. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí fix y entre paréntesis le coloco 5.4, él me va a mostrar de resultado el 5, ¿sí? Que es la parte entera. Entonces esto lo hacemos con fix. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la parte, las unidades? Eso sería el residuo, ¿cierto? Si yo divido n entre 10, pues me da el cociente que es 2 y el residuo quedaría 3. Este sería el residuo, este 3. ¿Cómo hacemos en MATLAB para calcular el residuo? El residuo lo vamos a hacer con la opción mod. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Por ejemplo, yo coloco aquí mod entre 23 y 10. ¿Cuál es el residuo? Entonces él me bota que es 3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo quedaría entonces aquí el diagrama de flujo? Entonces, primero vamos a sacar las unidades. Entonces, las unidades habíamos dicho que es con mod. Entonces, aquí vamos aquí un rectángulo. Entonces, las unidades le voy a asignar mod de quién? Del número n con 10. Las decenas le voy a sacar con fix. ¿Fix de quién? Fix de una vez el cociente.
de 10 de n dividido entre 10. Y por último, le asigno el resultado. ¿Y el resultado quién es? El resultado es esta operación que tenemos aquí. 10u más d. Listo. Vamos a ir codificando eso. Entonces vamos a codificar acá. Entonces tenemos u. ¿Quién es u? U es mod de n,10. Punto y coma. Ahora d. ¿Quién es d? D es fix de n dividido entre 10. Y el resultado, R. ¿Quién es R? 10 multiplicado por U y sumado D. Punto y coma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En el diagrama de flujo, lo que tenemos que hacer es mostrar un resultado. ¿Qué resultado vamos a mostrar? Pues el resultado de R. Imprimir ese resultado. Y con eso finalizamos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendríamos, voy a imprimir con F, print F, y le vamos a escribir. Entonces, R, ¿quién era? El número intercambiado las cifras. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces, el número inicial es porcentaje íntegro porque es un número natural. Entonces, el número inicial es este. Y al intercambiar las cifras o sus cifras, se obtiene porcentaje íntegro backslash n para darle enter, y ahora vamos a escribir ¿qué número fue el que imprimimos primero? N. Y el número que vamos a imprimir después, el resultado, que es R. Vamos a correrlo. Entonces dice, programa para intercambiar las cifras de un número natural de dos cifras. Digite el número natural de dos cifras. 23. Enter. El número inicial es 23 y al intercambiar sus cifras se obtiene 32. Está corriendo. Está funcionando correctamente. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a colocar otro número, por ejemplo 97, y obtenemos 79. Perfecto.